Hola, buenas. Mi nombre es Cristina Alonso y soy profesora de Derecho Procesal de la Universidad de Santiago de Compostela. Como nobleza obliga, permítanme que no deje pasar la ocasión, aun cuando sea brevemente, agradecer la oportunidad que se me brinda de participar en este tercer seminario Locus Juridicus y en particular a las universidades de Oviedo y Cantabria por su infinita amabilidad por permitirme compartir estos minutos con ustedes. La intervención con la que tengo el placer de participar recibe por título Aspectos problemáticos acerca de la declaración de la víctima de violencia de género como única prueba de cargo en el proceso penal. Pues bien, conocidas son las tradicionales dificultades derivadas de la interacción del binomio violencia de género en materia probatoria, las especificidades en general de esta clase de hechos delictivos, en particular las circunstancias relativas a su comisión, condicionan cuando no determinan las posibilidades reales de enjuiciamiento. Así las cosas, ni que decir tiene la importancia de la declaración de la víctima de violencia de género en el proceso penal. No nos tener en cuestiones de diferenciación entre el testigo estricto sensu y el testigo víctima por una cuestión de tiempo, pero sí que nos interesa darnos acerca del cuestionamiento por parte de la jurisprudencia española en relación al rol que debe reconocérsele a la declaración a la que antes se hacía referencia, llegando a la conclusión de que puede constituirse en prueba de cargo única para enervar la presunción de inocencia, siempre que se practique con las debidas garantías, que se haya incorporado al proceso con arreglo a los principios de publicidad, contradicción e inmediación y de acuerdo con el sistema de libre valoración de la prueba que rige en el proceso penal español. Conviene notar a este respecto que según la sentencia 119 de 2019 de 6 de marzo del Tribunal Supremo, literalmente se trata en estos casos de llegar a una misión de confrontar la declaración del acusado con la víctima, pero para ello la Sala del Supremo pues sienta una serie de cautelas previas en orden a la evaluación de la declaración de la víctima como prueba, atendiendo a unos criterios de evaluación consolidados. Pues la declaración de la víctima no es prueba indiciaria sino prueba directa, la existencia de la declaración de la víctima no siempre se convierte per se y automáticamente en prueba de cargo, pues está sometida a la valoración del tribunal sentenciador. La Sala del Supremo parte de la consideración de que las declaraciones de la víctima no son asimilables totalmente a las de un tercero, por eso, bueno, el Tribunal Constitucional señala que la declaración de la víctima o denunciante puede ser prueba hábil para desvirtuar la presunción de inocencia, incumbiendo su valoración al tribunal sentenciador. Ello no significa que con dicha declaración quede automáticamente desvirtuada la presunción de inocencia. Pues las declaraciones de víctima o perjudicado tienen el valor de prueba testifical siempre que se practique con las debidas garantías. Cuando es la única prueba de cargo se exige una cuidada y prudente valoración por el tribunal sentenciador por motivos evidentes, ponderando la credibilidad y todos los factores subjetivos y objetivos. Y por último, bueno, pues la situación límite de riesgo para el derecho constitucional de presunción de inocencia se produce cuando la única prueba de cargo constituye la declaración de la supuesta víctima del delito por motivos evidentes. Pues bien, sentadas todas las prevenciones, cabe que nos detengamos en efecto en los criterios que sirven para proporcionar al juzgado parámetros que contribuyen a formar su convicción. Y estos criterios se encuentran recogidos, entre otros, en los fundamentos del derecho tercero y siguientes de la sentencia 717-2018 de 17 de enero de 2019 del Tribunal Supremo. Cabe diferenciar al respecto tres parámetros: la ausencia de incredibilidad subjetiva, la credibilidad objetiva y, por último, la persistencia en la incriminación. Son cuestiones conocidas, no me detendré en ellas más que lo imprescindible. En cuanto a la valoración de la credibilidad del testimonio, cabe destacar que la falta de credibilidad subjetiva de la víctima puede derivar de las características físicas o psíquicas del testigo, que sin anular el testimonio pues, pueden debilitarlo, o la concurrencia de determinados móviles espurios. En relación a la credibilidad objetiva o verosimilitud del testimonio, bueno, pues habrá que estar a las pautas jurisprudenciales en relación a la lógica de la declaración, la coherencia interna, al suplementario apoyo de datos objetivos, esto es de carácter periférico, esto es la coherencia externa. Y por último, el tercer parámetro de valoración de la declaración de la víctima consiste en el análisis de la persistencia y la incriminación, lo que, conforme a las referidas pautas jurisprudenciales, supone pues, la ausencia de modificaciones esenciales en las diversas declaraciones prestadas, la concreción en la declaración, evitando las ambigüedades, la ausencia de contradicciones entre las sucesivas versiones que se ofrecen a lo largo del proceso, etc. Quiero yo decir que, tal y como se anticipaba a juicio de nuestro Tribunal Supremo, la declaración de la víctima puede ser tomada como prueba de cargo única si cumple con los consabidos requisitos de credibilidad subjetiva y objetiva, persistencia en la incriminación y de existencia de corroboraciones periféricas. Siendo esta, en palabras de González Monge, la construcción jurisprudencial tradicional en cuanto a la declaración de la víctima como única prueba de cargo, lo cierto es que el Tribunal Supremo ha matizado su doctrina consolidada en la materia en referencia específica a la víctima de delitos de violencia de género. En efecto, con base en esa señalada sentencia 119-2019, el Supremo destaca que el órgano jurisdiccional puede avalar su convicción en la versión de la víctima, ya que la credibilidad y verosimilitud de su declaración se contextualiza en la apreciación de una serie de factores a considerar en el propio proceso valorativo
dispositivo del tribunal. Se subrayan al respecto, en primer lugar, la seguridad en la declaración, la claridad expositiva y la concreción en el relato, la seriedad expositiva, la expresividad descriptiva en el relato de los hechos ocurridos, el uso de un lenguaje gestual de convicción, la ausencia de lagunas en el relato de la exposición, que la exposición no sea o la declaración no sea fragmentada y que se desprende un relato íntegro y no fraccionado y por último, que debe contar tanto lo que a ella y su posición beneficia como lo que le perjudica. Y no obstante, a decir verdad, algunos de los factores establecidos son ciertamente problemáticos. Se destaca la importancia de la gestualidad como si de ello fuera un elemento del que colegir con las garantías que el proceso exige la veracidad de la declaración de la víctima. Este tipo de consideraciones, pues con amplios desarrollos en otras latitudes, abre una puerta interpretativa ciertamente problemática, con esa necesidad de corroboraciones constantes de carácter periférico. Es más, incluso únicamente con los más elementales y rudimentarios conocimientos de psicología y criminología es fácil advertir que, siendo estos los factores a tener en cuenta, la víctima puede padecer una situación de temor o revictimización, motivo por el que justamente el propio Supremo matizó sus palabras para atajar el eventual problema, destacando que hay que tener presente las dificultades inherentes al escenario, de recordar los hechos, el temor al acusado, a la familia, las represalias, el deseo de la víctima de finalizar cuanto antes la declaración, el deseo del olvido y, por supuesto, las presiones de su entorno o externas en relación a su declaración. Con todo, nuevamente vuelven a saltarnos las dudas sobre estas matizaciones que se efectúan sobre los factores, toda vez que algunos, en no pocas ocasiones, serán realmente dificultosos si se trata de matizar la importancia de la comunicación no verbal de la víctima en el entendimiento de que puede estar inmersa en un proceso de victimización. ¿Qué sentido tiene hacerlo a través de la evaluación de la seguridad en la declaración ante el tribunal? Sin mayor pretensión que fundamentar nuestro razonamiento sobre una máxima experiencia, que es porcentualmente lo más habitual, lo más común, la seguridad en la declaración ante el tribunal, la expresividad descriptiva y la ausencia de lagunas en el relato, o justamente todo lo contrario. Para acabar, sin concluir, lo cierto es que más allá de la consolidación de algo que se ha fortificado, estos criterios emergen con dificultades, ¿no? Más allá de esa fortificación, albergamos serias dudas en relación a la virtualidad de la ampliación de los parámetros a tener en cuenta para la valoración de la declaración de la víctima. Si bien se piensa, la ampliación es problemática o es cuestionable. Lo que hay es un desarrollo actualizado de los tradicionales 3 ítems: credibilidad, subjetiva, objetiva y persistencia en la incriminación. El problema es que los signos externos destacados son per se controvertidos, resultan incluso problemáticos en manos de profesionales de la psicología jurídica, más aún en las manos de profesionales profanos en la materia. Las incursiones de nuestros juzgados y tribunales en el mundo de la psicología deben ser ponderados, no porque no carezcan de interés, muy al contrario, sino por el mismo motivo por el que a veces resulta difícil cuando profesionales legos del derecho entran a analizar algunos institutos jurídicos. Si es preciso incorporar de manera real y efectiva, esto es más allá de la pobre previsión de la Ley 4 de 2015, profesionales de otros ámbitos para mejorar la respuesta frente a la violencia de género, sin duda hágase, pero proceder en el sentido inverso creo que puede generar, o creemos que puede generar, algún problema. Decíamos hace apenas unos minutos que algunos de esos parámetros resultan un poco contraproducentes y, con independencia de cualquier otra consideración, principio de valoración de la prueba versus sistema de prueba legal o tasada, invasión de las competencias de un legislador que, teniendo la ocasión de manifestarse, no lo ha hecho en el sentido apuntado. Este es el principal argumento crítico. La mujer víctima de violencia de género debe pasar ahora por un tamiz vago, impreciso y ciertamente controvertido. Parece que volvemos tristemente a la concepción de la víctima ideal o inocente Benjamin Mendelssohn, con su conocido peaje, el desarrollo de pseudo-víctimo dogmáticas, porque piénsenlo, si hay víctimas ideales o inocentes, quiere decir que hay víctimas que no lo son. Para finalizar, y ya sin entrar en cuanto a esa precisión a veces del Supremo en cuanto a la capacidad interpretativa de los órganos jurisdiccionales, esa minuciosidad, esa exhaustividad que nos puede retrotraer al postulado revolucionario de Bush de la Loi, con independencia de ello y en la consideración de que no se trataba de reforzar la posición de la víctima, sino de atajar las situaciones de impunidad, cabe preguntarse si estos parámetros están en disposición, sino de atajar esas situaciones, al menos de combatirlas. No les entretengo más. Muchísimas gracias por su amabilidad, por permitirme participar en el seminario y muchísimas gracias.